Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Nos encontramos en una parte crucial del Evangelio de San Juan, porque estamos pasando de ese momento donde Cristo ha mostrado los milagros, que son aquellas obras a las que él hace referencia en el Evangelio, y estamos pues ya muy cerca de su pasión y de su muerte, y por tanto nos encontramos en un parteaguas de la vida de Cristo. Pero si hay algo que me llama la atención de ese Jesús que contemplamos hoy en el Evangelio, es que tiene clarísimo quién es, tiene clarísima su identidad de hijo de Dios, ¿no? Una de las palabras, yo creo que pues que más valoramos hoy, ¿no? Eso de saber quién eres, eso de saber cuál es tu identidad en un mundo donde pues hemos empezado a meternos tanto dentro de nosotros mismos para descubrirnos. Cristo nos está diciendo: yo sé perfectamente quién soy, qué tengo que hacer, etc. Y me llama la atención porque de este Cristo que conoce su identidad, nace ese Cristo que sale a predicar, nace ese Cristo que exhorta a los apóstoles y que después también va a morir en la cruz. Ese Cristo que tiene conciencia exactamente de quién es. Pero es un Cristo que, como él también lo dice en el Evangelio, es un Cristo que obra. Es decir, es un Cristo que, digámoslo así, trabaja. De hecho, en otra parte del Evangelio, ¿no? Él habla precisamente: y mi Padre trabaja también. Yo me ponía a pensar que a veces en esa búsqueda de identidad, muchas veces nosotros nos frenamos, muchas veces empezamos a pensar demasiado en nosotros mismos, en cómo somos, en cuáles son aquellas cosas que no nos dejan o ser santos o ser buenos o dejar de ser pecadores o mejorar o cambiar una parte de nuestra vida. Pero es que Cristo como que llega aquí y nos dice: oye, a ver, espérate, sí, claro que es necesario saber quién eres tú, pero también tienes que irte construyendo en el camino. No te puedes pasar la vida nada más mirando aquellas cosas que no funcionan, o aquellas cosas que te duelen, o aquellas cosas que te hieren. Necesitas caminar, necesitas salir adelante, necesitas levantar la mirada. No te puedes estar todo el tiempo mirando en el espejo. Me tienes que mirar a mí y tienes que ponerte en marcha. Y justamente este Evangelio me dejaba esa reflexión. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida damos un montón de razones por las que no hacemos las cosas? Es que yo no puedo cambiar esto porque soy así. Es que porque. Y empezamos a explicar. Y en realidad lo que Cristo nos dice es que no necesito que lo expliques. Necesito que camines, necesito que te transformes, necesito que luches por tu santidad. Y este Evangelio, en medio justamente de todas estas, digamos, juegos de palabras entre que el Padre y muéstranos al Padre y el Padre está en mí, etc., nos deja muy claro que Jesucristo nos está invitando a nosotros como sus seguidores y como sus hijos, también hijos del Padre, a ser santos, a trabajar, a hacer las obras como Él dice aquí, aún mayores que estas. Y qué obra más grande que tener a Dios dentro de ti por la gracia, pero claro, después también convertirte en un apóstol. Cristo nos invita no a quedarnos en nuestras caídas, no a estarnos
mirando en el espejo, nos invita precisamente a que salgamos adelante, a que luchemos por nuestra santidad, tomando conciencia de que somos hijos de Dios. Y creo que en el día a día pues es fácil olvidar que somos hijos de Dios, porque empezamos a poner nuestra identidad en otras tantas cosas en las cuales encontramos seguridades, pero pues en realidad nuestra verdadera seguridad tiene que estar en que somos personas profundamente amadas por Cristo. Esa sería la definición del cristiano. Esa es la definición también que yo creo que nos intenta transmitir Jesús en este evangelio. Y a fin de cuentas nos está diciendo, oye, levántate, lucha, busca la santidad todos los días y créetela. Créetela, porque muchas veces pensamos que eso de ser santos o no es para nosotros, o es solo para personas especiales, o no tiene nada que ver con mi vida, cuando es la llamada que Cristo te hace, ¿no? Recuerdo que una vez estaba platicando ahí con unos jóvenes y hablando precisamente de este tema de la santidad, como que algunos decían, ay, no, eso claro que no se puede, o eso es cosa que ya no existe, y otro dijo, no, o sea, yo sí te entiendo, yo sé de qué estás hablando. ¿Cuánto resuena en nosotros esa llamada de Cristo? ¿Cuánto resuena? ¿Cuál es esa verdadera identidad? ¿A qué nos invita Jesucristo todos los días? Pues yo creo que a reconocer en nosotros esa huella de Dios. Y a partir de ahí es donde empieza a florecer nuestra personalidad. Nuestros defectos, nuestras carencias, nuestros enojos, nuestra tristeza, nuestra depresión, lo que sea, no nos define. Nos define precisamente el amor de Jesús manifestado hacia nosotros, que es el amor de un padre hacia un hijo, y que nunca eso se nos olvide, y que eso nos lleve después a luchar verdaderamente por nuestra santidad. Nunca bajemos los brazos, nunca nos sintamos solos. Cristo está ahí para ayudarnos a levantarnos y para recordarnos quiénes somos, y que la conciencia de esa identidad no sea para mirarnos a nosotros mismos, sino para salir adelante y ayudarnos a nosotros mismos y a los demás a ser santos. Que Dios les bendiga. Soy el Padre Aníbaldo Díaz. Les invito a compartir este podcast. Que haya Jesús.